Doctor, ¿sabía usted que la circulación de virus respiratorios en marzo es la mayor de los últimos 5 años? Según el último reporte del Instituto de Salud Pública, entre el 8 y el 14 de marzo se detectaron 51 casos positivos de enfermedades como el virus respiratorio sincicial, adenovirus, parainfluenza, influenza A y también la influenza B. 16% más que la misma fecha de 2019 y 3 veces más que en el mismo periodo del año 2015. Vamos a conversar de esto con el doctor Ronald Reed, que es broncopulmonar de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, muchas gracias por estar en contacto con nosotros, pero la verdad es que no podemos olvidarnos que además nosotros tenemos este tipo de enfermedades que terminan siendo muy graves, sobre todo en pacientes vulnerables. Por ejemplo, si hablamos del virus sincicial, las guaguitas, los más chiquititos, también pueden entrar en un proceso bien complejo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es el panorama entonces. Mira, estuve revisando justamente los informes del ICP y se demuestra que efectivamente hay un aumento gradual de los casos identificados de virus respiratorio, pero que en realidad no ha sido un pic especial en este año. O sea, yo estaba viendo que el 2015, claro, se detectaron en esta época, de la semana 1 a la 11, 100 casos, el 2016 subió a 318, el 2017 350, 2018 440, 2019 444 y ahora 483. Pero si bien hay una tendencia progresiva, yo diría que no hay un pic especial. Y sobre todo este aumento de virus, sobre todo se debe a base de influenza A, ese es como el que predomina. Nuestro pico habitual de influenza A es alrededor de segunda quincena de mayo, junio llega a su pico. Y yo creo que estos casos que se han detectado en esta época, febrero, marzo, etcétera, probablemente muchos son virus, casos de influenza importados desde el extranjero. O sea, pacientes que han estado de viaje en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y que llegan con el contagio acá a Chile. Más que sea un cambio de tendencia Doctor, propia. ¿cuál es la incidencia? Le quería preguntar sobre la incidencia, por ejemplo, de esta influenza, la tipo A, la tipo B, el adenovirus. ¿Cuáles son los que requieren mayor hospitalización, pensando, por supuesto, en que todo indica que con el nuevo coronavirus podríamos ver colapsado nuestro sistema de salud? Y hay muchas veces, nos ha tocado muchos años que en el momento más álgido hay algunos recintos, especialmente de la red pública, que sí se ven bastante colapsados, digamos. No, claro. Mira, en población adulta yo diría que lo más importante es la influenza A. Ese es el virus que más se puede complicar con mayor frecuencia a neumonias o requiere hospitalización y una causa de mortalidad importante, sobre todo en pacientes también de riesgo más añoso. Y esa es la razón por la cual existe esta campaña de vacunación, que de hecho este año ha sido mucho más, por el miedo al coronavirus, ha sido mucho más intensa y ha habido una mucho mayor adherencia. En población infantil, en guaguitas, etcétera, el virus sincicial respiratorio sigue siendo el más importante, más causante de enfermedad. Ahora, yo veo eso sí que probablemente si bien han ido aumentando los cuadros virales, esta misma epidemia de coronavirus probablemente va a causar un quiebre también en la presentación de estas enfermedades. No hay que olvidar que todas las conductas que se han propiciado para el manejo de coronavirus se aplican también para estos otros virus. O sea, todo lo que es el aislamiento social, la lavada de manos, el uso de alcohol gel, evitar estar en lugares que haya mucha afluencia de personas, eso indudablemente también va a impactar en la prevención de estas otras enfermedades. Así que yo, de hecho, me parece a mí que probablemente van a empezar a disminuir también estos casos ahora que se han instaurado todas estas medidas de aislamiento social por el coronavirus. Sí, tiene mucha razón, doctor, porque más allá de tener estos nuevos hábitos producto de la crisis, son hábitos que vamos a tener que mantener por el resto de nuestras vidas. Y probablemente, claro, efectivamente eso se traduzca en una disminución de la cantidad de contagios por otros virus. Ahora le quiero hacer una pregunta, por ejemplo, en el caso de virus sincicial o de la influenza, si una persona ha tenido ya virus sincicial, sabemos que no hay una vacuna, ¿puede reinfectarse con este virus? ¿O una persona puede tener, a lo mejor la pregunta es muy obvia, pero yo no la sé y probablemente muchas personas tampoco, pero una persona puede tener, por ejemplo, una influenza y paralelamente un coronavirus? ¿Eso puede agravar el panorama clínico o es imposible tener dos virus a la vez? No, pues perfectamente pueden convivir. O sea,
A ver, yendo por parte de tu pregunta, una persona que ha tenido un cuadro por alguno de estos virus, en general, habitualmente queda con inmunidad para el resto del año. O sea, una persona que tuvo virus sincicial respiratorio, es difícil que tengas sincicial respiratorio nuevamente en el año. Al otro año puede indudablemente variar la cosa. Lo mismo ocurre con las personas que han tenido influenza, cosas así. Pero sí, y lo que es una dificultad especial para nosotros, es que esto, por un lado, los cuadros clínicos son bastante semejantes. O sea, ante un paciente que consulta por fiebre, por dolor de garganta, por tos seca, clínicamente en realidad va a ser indiferenciable prácticamente si es una influenza, si es un sincicial respiratorio o es un coronavirus. De ahí la importancia de poder realizar el examen, la PCR, etcétera, para poder tener una seguridad al respecto. Y además va a ocurrir muy fácilmente que haya coinfección viral. O sea, una persona que tenga influenza y coronavirus simultáneamente. Y indudablemente eso complica mucho más el cuadro clínico y aumenta mucho más los riesgos de que pueda tener una complicación más grave. De hecho, a todos los pacientes habitualmente que con sospecha de coronavirus o que caen hospitalizados, se le hace de todas maneras un examen para tratar de detectar los otros virus también. Bien, doctor, le agradecemos esta entrevista. Vamos a seguir también muy de cerca el desarrollo de estos virus. Sabemos que probablemente se haya adelantado el periodo, pero también se espera un pic, como en los años habituales. En años anteriores hemos visto pic de influenza, también del virus sincicial. No hay que olvidarse de esos pacientes que también son de cuidado, pero también ahora preocupados, por cierto, del coronavirus. Sobre todo si es que pueden tener ambos virus a la vez y complica más el panorama. Le agradecemos esta entrevista. Buenas tardes. Adiós.